Este trabajo ha sido realizado para la docente Diana Toro en la clase de Perspectivas Teóricas por las estudiantes Jessica Alexandra Fierro Figueroa y Daniela González Álvarez. Entonces, este trabajo se realizó con fines académicos, donde se buscaron 5 artículos científicos de revistas tanto en español como inglés, en las cuales fueron buscadas investigaciones o se consultaron investigaciones en donde se desarrolla una metodología cuantitativa con diversas técnicas de recolección de información o de datos. Todas estas investigaciones fueron realizadas con jóvenes, tanto hombres como mujeres pertenecientes a escuelas secundarias. Los contextos culturales donde estas investigaciones se realizaron fueron diversos, entre ellos está la Ciudad de México, de España y Estambul. Más sin embargo, los resultados de estas investigaciones son consistentes a la hora de afirmar que las conductas del bullying o la agresión hacia los pares por parte de los jóvenes están directamente relacionadas con diferentes factores de la composición y tipos de relaciones dentro de las familias. Entonces, a continuación les vamos a hablar sobre cómo es considerada la familia. Entonces, nosotros hablamos de que la familia es considerada el primer núcleo de socialización de los seres humanos, ya que este núcleo no es exclusivamente pues una red de personas con un vínculo sanguíneo quienes conviven en cierto espacio, sino que pues en este núcleo se consolidan los primeros estándares de las relaciones sociales de los individuos. Entonces, esta relación es ver las relaciones interpersonales que tienen los niños, las niñas, los adolescentes y cómo se validan a través de la interacción familiar en diferentes estilos de relaciones como pautas de comportamiento. Entonces, encontramos un espacio de suma consideración a la hora de estudiar todos estos fenómenos psicosociales, que es el tema del bullying, el cual en este momento está demasiado marcado en diferentes aspectos de la vida relacional de los individuos, como lo es el poder y la autoridad, especialmente cuando este fenómeno se está evidenciando con mayor esfuerzo cada vez en los últimos años. Entonces, no solo lo podemos encontrar a través de literaturas especializadas, sino también lo que hoy en día tenemos muy a la mano, que son las redes sociales, las mismas instituciones educativas, los medios de comunicación. Entonces encontramos que dentro de este fenómeno, lo cual es el bullying, se conocen 3 actores interconectados e interrelacionados, los cuales son el acosador, la víctima y por cuál es el bullying, se conocen 3 actores interconectados e interrelacionados, los cuales son el acosador, la víctima y por último el observador o el testigo. Entonces hablamos de acosador, que es aquella persona que agrede de forma sistemática a uno o más de sus pares. La víctima es la persona a la cual se le realizan todos estos actos violentos por parte del acosador, ya sea de forma física, de forma verbal, de forma psicológica o en último caso de forma virtual, lo cual se llama ciberbullying. Entonces, ya por último está el observador o es el testigo, que es un individuo, una persona que se encuentra inmersa en todos estos contextos, los cuales están desarrollando estas acciones de violencia, que de una u otra forma no intervienen de forma activa, pero pues que a la final siempre tienen una influencia, porque a la final están sirviendo de validadores sociales para todas estas acciones violentas. Entonces, para que las conductas de violencia sean consideradas como bullying, hay que cumplir ciertas características. Entre estas es poder tener una diferencia muy clara del poder entre el agresor y la víctima, la intención en que se manifiesta, con que se manifiestan para provocar dolor, daño físico, emocional. Entonces hablamos de estrategias sistemáticas en relación de estas partes. Entonces hablamos de que este fenómeno genera consecuencias especialmente para las víctimas, las cuales se ven orientadas a la deserción escolar, porque empiezan empiezan a perder el interés por el estudio, empiezan a bajar su rendimiento académico, entonces es donde empieza a haber una inasistencia a la escuela
donde encontramos las deserciones escolares, encontramos también mucho la ansiedad, la depresión, el bajo autoestima, el retraimiento social y ya como consecuencia superior, ya máxima al extremo, está el suicidio. En cuanto a metodología y resultados de las 5 investigaciones consultadas, la de Mustafa se utilizó una muestra poblacional de 683 estudiantes matriculados en 6 diferentes distritos de Estambul. El total de la muestra eran 52% mujeres y un 48% de hombres. Se utilizaron 3 instrumentos como el SRAS, el FAD y el PSSR, que tienen escalas como apoyo social percibido de la familia, de los compañeros y profesores, resolución de problemas, comunicación de roles, capacidad de respuesta, entre otros. Se encontró que los participantes que habían intimidado a sus compañeros obtuvieron puntajes más altos en la FAD, estadísticamente significativos en comparación a quienes manifestaron no haber intimidado a sus compañeros. Sin embargo, quienes manifestaron haber sido intimidados tienen puntajes altos en todas las categorías, a excepción de la categoría del control de comportamiento en la FAD. Igualmente, quienes declararon ser intimidadores perciben menor apoyo social de la familia y de los maestros frente a quienes no intimidan, mientras quienes declararon que no son intimidados perciben menor apoyo de la familia, de los maestros y pares. En la investigación de Valdés y Martínez se utilizó una muestra con base aleatoria de 930 estudiantes, de cuales 195 se identificaron de forma intencional como agresores a partir de 3 o más informes de actos de agresión hacia sus compañeros. Para esta investigación se utilizó un constructo que recolección de datos con la caracterización de violencia escolar, autoconcepto social, clima familiar y clima social escolar. Se evidenció que en los reportes del bullying están inversamente correlacionados con el clima escolar, el clima familiar y directamente relacionados con el autoconcepto social. Es decir, que un adecuado clima familiar y escolar se relacionan con la disminución de conductas de bullying, mientras que a mayor frecuencia de reportes de bullying, los estudiantes se autoperciben más positivamente en el entorno social. En la investigación de Villa y Ovejero se usó una muestra de 550 estudiantes, 50.5 eran mujeres y 49.5 eran hombres. Se utilizó el instrumento Cuestionario de Educación Familiar EMBU. Se encontró que los participantes tienen actitudes permisivas frente al bullying, son expuestos a más castigos físicos por parte de sus padres, mayor violencia psicológica y presentan mayor dificultad de comunicación, se sienten menos queridos y respetados por sus progenitores. En la investigación de Palacios, Polo, Castaño, León y Fajardo se utilizó una muestra de 1.684 estudiantes de 22 centros de secundaria, donde el 50.9 eran mujeres y el 49.1 eran hombres. Se utilizaron instrumentos como el cuestionario del Defensor del Pueblo, UNICEF y el cuestionario de ciberbullying. Se evidenció que en las familias extensas que presentan un mayor índice relacionado con la presencia de agresores o víctimas dentro de las dinámicas de bullying o del ciberbullying, y que por otro lado que en ninguno de los dos tipos de familias estudiadas, las nucleares y extensas, existe una mayor incidencia de observadores dentro de estas dinámicas. Y por último, en la investigación de Castro se utilizó una muestra de 408 estudiantes de la ciudad de Tijuana, donde el 45.6 eran hombres y el 54.4 eran mujeres.
se utilizó un instrumento propio denominado violencia escolar en secundaria. Se evidenció que el 70% de los estudiantes que se ubicaron en el rango alto en violencia familiar se ubicaron en un nivel medio alto de involucramiento general en violencia escolar, es decir, una correlación directa entre estas dos variables, en las cuales el 35.4% participaron de forma activa, matoneando, el 61.4% participaron siendo víctimas y el 69.3% participaron como testigos del bullying, mientras que quienes se ubicaron en valores bajos familiar presentaron niveles más bajos en cualquiera de los tipos de participación del bullying.